Hay un punto exacto en el que una democracia empieza a degradarse de forma peligrosa. No es cuando los políticos mienten, eso ocurre desde que existe la política. No es cuando se hace propaganda, eso también es viejo. El verdadero punto de inflexión llega cuando el poder deja de limitarse a construir relatos y empieza a manipular pruebas para sostenerlos. Ese es el momento que se señala en el Congreso cuando Gabriel Rufián acusa directamente a Alberto Núñez Feijóo de manipular documentos para tapar el escándalo que rodea a Carlos Mazón. No estamos hablando de un rifirrafe parlamentario. No estamos hablando de una exageración retórica. No estamos hablando de una metáfora política. Estamos hablando de una acusación que, de ser cierta, implica algo gravísimo: la utilización consciente de pruebas alteradas desde el poder para encubrir a uno de los suyos. Y eso cambia absolutamente todo. Durante años, el Partido Popular ha estirado los límites de la política institucional. Ha mentido, ha exagerado, ha manipulado contextos y ha construido campañas de desinformación muy sofisticadas. Pero siempre había una frontera que, al menos en apariencia, se respetaba: la frontera entre el relato y el documento. Entre la interpretación interesada y el hecho verificable. Lo que Rufián pone sobre la mesa es que esa frontera se ha cruzado. Cuando en un parlamento se acusa al líder de la oposición de presentar pruebas manipuladas, la gravedad no está en el tono del discurso, sino en lo que implica aceptar esa práctica como normal. Porque si un partido empieza a manipular documentos para salvar a sus dirigentes, la democracia deja de ser un sistema de control y se convierte en una farsa. El contexto es clave. El escándalo de Mazón no es una anécdota personal ni un chisme. Tiene que ver con relaciones privadas que se entrelazan con decisiones públicas, con silencios institucionales, con explicaciones que no cuadran y con una sensación creciente de que se ha intentado reordenar la cronología y los documentos para que encajen en una versión conveniente. Ahí es donde entra Feijóo. Feijóo no aparece como un actor secundario. Aparece como el garante del encubrimiento. El líder nacional que, en lugar de exigir explicaciones claras a su varón autonómico, se convierte en el encargado de blindarlo. Y no solo con palabras, sino, según la acusación, con documentos manipulados. Este punto es esencial para entender por qué la intervención de Rufián es tan devastadora. Porque Feijóo ha construido su carrera reciente sobre una idea central: yo no soy como los anteriores. Yo no soy Rajoy. Yo no soy Casado. Yo no soy Aznar. Yo soy el político serio, institucional, moderado, el que viene a limpiar el PP y a devolverle credibilidad. Ese relato es frágil. Y depende de una cosa: parecer creíble. Cuando alguien te acusa de manipular pruebas, ese relato se derrumba. Porque ya no hablamos de opinión ideológica, sino de honestidad básica. De si se puede confiar en lo que presentas como verdad. Y aquí ocurre algo muy revelador: Feijóo no aclara nada. No entra al detalle. No explica el origen de los documentos. No justifica los cambios. No ofrece transparencia. Se limita a indignarse, a victimizarse y a cerrar filas. Eso, en política, es una señal clarísima de debilidad. Porque cuando alguien tiene la verdad de su lado, la enseña. Cuando alguien tiene pruebas limpias, las muestra completas. Cuando alguien no ha manipulado nada, explica con calma. Pero cuando alguien se enfada sin explicar, cuando se refugia en el ruido, cuando acusa de persecución para no entrar en el fondo, lo que transmite no es fortaleza, sino miedo. El PP lleva décadas perfeccionando una estrategia muy concreta: confundir control del relato con control de la realidad. Creer que, si dominas medios, tertulias y titulares, los hechos dejan de importar. Pensar que la verdad es maleable si se repite lo suficiente una versión alternativa. Esa estrategia funcionó durante mucho tiempo. Pero tiene un límite muy claro: los documentos. Porque los documentos no opinan. No gritan. No se indignan. Los documentos se comparan. Y cuando alguien empieza a mover fechas, a seleccionar fragmentos, a ocultar partes o a presentar versiones incompletas, el castillo empieza a venirse abajo. No de golpe, pero sí de forma irreversible. Eso es lo que Rufián señala con precisión quirúrgica. No dice simplemente ustedes mienten. Dice algo mucho más serio: ustedes han manipulado pruebas. Ese matiz es fundamental. Porque implica intencionalidad. Implica planificación. Implica consciencia de estar haciendo algo incorrecto. Y eso sitúa el debate en otro nivel completamente distinto. Aquí no estamos ante un escándalo autonómico mal gestionado.
Estamos ante la posible constatación de que la cúpula nacional del PP participa activamente en la fabricación de una versión falsa de los hechos para proteger a uno de los suyos. Ese es el salto cualitativo. Durante años, la derecha ha acusado a la izquierda de todo tipo de cosas sin pruebas. Ha hablado de golpes de Estado, de traiciones, de conspiraciones. Y cuando se les pedían pruebas, respondían con tertulias, editoriales y ruido. Ahora ocurre algo distinto. La acusación va acompañada de comparación documental, de incoherencias objetivas, de silencios imposibles de explicar sin admitir manipulación. Y eso es lo que convierte este momento en un punto de inflexión. Porque una democracia puede sobrevivir a políticos cínicos, puede sobrevivir a partidos corruptos, puede incluso sobrevivir a gobiernos mediocres, pero no puede sobrevivir a la normalización de la falsificación de pruebas desde el poder. Si eso se acepta, el sistema deja de tener mecanismos de control reales. La oposición deja de poder fiscalizar. La ciudadanía deja de poder confiar. Y el Parlamento se convierte en una escenografía vacía. Este es el riesgo real que se está señalando. No es Mazón como individuo. No es su vida privada. No es una relación personal concreta. Es el sistema de protección que se activa cuando uno de los suyos está en peligro. Un sistema que, según la acusación, ya no se conforma con mentir, sino que reconstruye la realidad documental para que encaje en su relato. Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante política sucia. Estamos ante degradación democrática. Por eso esta intervención no es un momento viral más. Es un aviso. Una señal de alarma. Un hasta aquí pronunciado en el lugar donde se supone que la verdad debe ser contrastable, el Congreso de los Diputados. Para entender por qué la acusación de manipulación de pruebas es tan grave, hay que detenerse con calma en el escándalo que rodea a Carlos Mazón, porque aquí no estamos ante un simple cotilleo ni ante una polémica personal mal gestionada. Estamos ante un caso en el que lo privado, lo institucional y lo político se entrecruzan de una forma extremadamente peligrosa. Y cuando eso ocurre, la reacción de un partido define su verdadera cultura democrática. El problema de Mazón no empieza cuando se hace pública una relación personal. Empieza cuando esa relación entra en contacto directo con decisiones, tiempos, documentos y responsabilidades públicas. Cuando deja de ser una cuestión íntima y pasa a afectar a la transparencia, a la credibilidad institucional y a la confianza ciudadana. Ese es el punto de inflexión. Porque en democracia, la vida privada de un cargo público solo deja de ser privada cuando condiciona su acción pública o cuando se utiliza para ocultar hechos relevantes. Y eso es exactamente lo que se empieza a sospechar en este caso. A partir de ahí, el Partido Popular tenía varias opciones. Podía exigir explicaciones claras. Podía apartarse con cautela. Podía permitir que los hechos se investigaran con normalidad. Pero no eligió ninguna de esas vías. Eligió cerrar filas. Y ese cierre de filas no fue pasivo. No fue silencio prudente. Fue intervención activa para sostener una versión concreta de los hechos. Una versión que, según denuncia Gabriel Rufián, no se sostiene sin manipular documentos. Aquí es donde el escándalo adquiere otra dimensión. Porque ya no hablamos solo de proteger políticamente a Mazón. Hablamos de reordenar la realidad para que encaje en un relato conveniente. De ajustar fechas, contextos y pruebas para que la historia cuadre. Y eso, en política democrática, es una línea roja absoluta. El PP sabe perfectamente que el caso Mazón es especialmente sensible por varios motivos. Primero, porque Mazón es un varón autonómico clave. No es una figura secundaria. Representa uno de los territorios más importantes para el partido. Un territorio donde el PP necesita estabilidad, control y ausencia total de escándalos para sostener su proyecto político. Segundo, porque el caso aparece en un momento en el que el PP intenta vender una imagen de regeneración, con Alberto Núñez Feijóo como símbolo de seriedad y limpieza. Cualquier sombra sobre uno de sus presidentes autonómicos pone en peligro ese relato nacional. Y tercero, porque el caso no se deja enterrar fácilmente. No es una frase sacada de contexto. No es un vídeo antiguo. Es una sucesión de hechos, tiempos y documentos que se pueden comparar, que se pueden contrastar, que dejan rastro. Ahí es donde el PP entra en modo pánico. Porque cuando los hechos dejan rastro documental, la propaganda ya no basta. Y es entonces cuando aparece la tentación más peligrosa, manipular la prueba. Esto no se hace de forma burda. No se falsifica un papel con rotulador. Se hace de forma sofisticada,
seleccionando qué documentos se muestran y cuáles no, alterando el contexto, presentando versiones parciales como si fueran completas, cambiando el orden temporal para construir una narrativa coherente, aunque sea falsa. Ese es el núcleo de la acusación. Y por eso es tan demoledora. Porque implica que alguien, en algún punto de la cadena de mando, decidió conscientemente que la verdad era un obstáculo. Que había que adaptarla. Que había que moldearla. Que había que corregirla para proteger al partido. Aquí hay que decir algo muy claro. Eso no es un error, es una decisión política. La manipulación de pruebas no ocurre por accidente. Requiere intención, coordinación y un objetivo claro. Y el objetivo, en este caso, es evidente: evitar que el escándalo de Mazón escale y salpique a la dirección nacional. Por eso la figura de Feijóo es central. Porque Feijóo no es un espectador. Es el líder nacional. El que marca el tono. El que decide si se investiga o se tapa. El que elige si se protege a un varón o se le deja caer. Y según la acusación, eligió tapar. No solo con palabras, sino con documentos. Esto conecta con una tradición muy concreta del PP, el cierre de filas como principio absoluto. Pase lo que pase, primero se protege a los propios. Luego, si hace falta, se reescribe la historia. Y solo en último lugar, si ya no queda alternativa, se asumen responsabilidades. Ese orden no es casual. Es cultural. Durante años, el PP ha entendido la política como un juego de poder donde la verdad es secundaria frente a la supervivencia. Y ese enfoque ha generado una forma de actuar donde la ética democrática es vista como una debilidad, no como un valor. El caso Mazón encaja perfectamente en ese esquema. Cuando aparecen las primeras dudas, no se aclaran. Cuando aparecen las primeras pruebas, se reinterpretan. Cuando las incoherencias se acumulan, se niegan. Y cuando alguien, como Rufián, señala que esa negación solo es posible manipulando documentos, el sistema entra en crisis. Porque esa acusación no se puede neutralizar fácilmente. No basta con decir usted exagera. No basta con gritar demagogia. No basta con hablar de persecución. Hay que explicar por qué los documentos no coinciden. Por qué las fechas cambian. Por qué unas pruebas aparecen y otras desaparecen. Y esa explicación no llega. El silencio del PP sobre el fondo del asunto es ensordecedor. Un silencio que contrasta con la agresividad del ataque personal. Cuanto más débil es la respuesta factual, más fuerte es el ruido emocional. Eso no es una casualidad. Es una técnica. Pero una técnica que empieza a fallar cuando el público percibe que algo no encaja. Y aquí aparece un elemento clave: la comparación. En política, la mentira aislada puede pasar desapercibida. Pero cuando se comparan versiones, documentos y cronologías, la manipulación queda al descubierto. Y eso es exactamente lo que Rufián fuerza con su intervención: obligar a comparar. Comparar lo que se dijo ayer con lo que se muestra hoy. Comparar lo que se presenta ahora con lo que existía antes. Comparar la versión oficial con los hechos documentados. Ese ejercicio es letal para quien ha decidido adaptar la realidad a su conveniencia. El escándalo de Mazón, por tanto, no es solo un problema para él. Es un problema para todo el PP, porque expone una forma de actuar que va mucho más allá de un caso concreto. Expone un reflejo automático: ante el peligro, se manipula. Y eso es lo que convierte este episodio en algo mucho más serio que otros escándalos anteriores. No es corrupción económica clásica. No es una frase desafortunada. No es un error administrativo. Es la sospecha de que el poder ha decidido intervenir en la verdad documental para protegerse. Y cuando eso ocurre, la democracia entra en una zona extremadamente peligrosa. Para entender por qué el Partido Popular llega al extremo de manipular pruebas, hay que abandonar la idea ingenua de que los escándalos se gestionan de forma improvisada. No es así. En los grandes partidos, y especialmente en el PP, existe una cultura interna de autoprotección extremadamente sofisticada, perfeccionada durante décadas de poder casi ininterrumpido en muchas instituciones. Lo que ocurre en el caso de Mazón no es una reacción nerviosa de última hora. Es la activación de una maquinaria muy conocida por quienes han seguido de cerca la historia reciente de la derecha española. Una maquinaria que se pone en marcha siempre que aparece un riesgo real de que un escándalo escale verticalmente, es decir, que deje de ser un problema local o autonómico y empiece a afectar a la dirección nacional. Ese es el verdadero miedo. Porque un escándalo controlado es asumible. Un escándalo que se expande, no.
Cuando el caso de Carlos Mazón empieza a mostrar grietas, el PP entiende rápidamente que no está ante un problema menor. No se trata solo de una relación personal incómoda ni de una explicación mal dada. Se trata de incoherencias documentales, de silencios institucionales y de una cronología que no encaja sin forzarla. Y cuando la cronología no encaja, el poder tiene dos opciones. O acepta el coste político de la verdad, o intenta reordenar los hechos. El PP elige lo segundo. Aquí entra en juego el papel de la Dirección Nacional, y en concreto, de Alberto Núñez Feijóo. Porque la protección de un varón autonómico no se decide en una reunión improvisada. Se decide desde arriba, con una lógica clara, proteger la marca del partido por encima de cualquier consideración ética. El cálculo es frío. Si Mazón cae solo, el daño es limitado. Si Mazón cae arrastrando al PP nacional, el daño es enorme. Por eso no basta con apoyarlo públicamente. Hay que blindar la versión oficial. Y blindar una versión oficial implica algo más que repetirla. Implica asegurarse de que los documentos que circulan no la contradicen. Aquí es donde la manipulación de pruebas deja de ser una hipótesis abstracta y se convierte en una tentación concreta. Porque cuando hay documentos que no encajan con el relato, esos documentos se convierten en enemigos. Y el poder, cuando se siente amenazado, no siempre reacciona con transparencia. A menudo reacciona con ingeniería narrativa, seleccionar, recortar, reordenar, ocultar. Nada de esto se hace de manera burda. No se falsifica un documento con tachones evidentes. Se hace de forma técnica, aparentemente legal, amparándose en la complejidad administrativa. Se presenta una versión ordenada, resumida, aclaratoria. Pero en realidad es una versión dirigida. Este es uno de los grandes problemas de la política contemporánea, la capacidad de manipular sin mentir de forma explícita. Decir medias verdades que, combinadas, construyen una falsedad completa. Mostrar documentos reales, pero incompletos. Cambiar el contexto para alterar el significado. Eso es lo que convierte la acusación de Rufián en algo tan demoledor. Porque no acusa al PP de mentir como siempre. Acusa al PP de fabricar una realidad documental paralela. Y eso es un salto cualitativo. Durante años, el PP ha acusado a otros de manipular pruebas, de falsear informes, de construir relatos ficticios. Lo ha hecho sin pruebas, usando la sospecha como arma política. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, la acusación se vuelve contra ellos con un elemento nuevo, la comparación objetiva de documentos. Eso cambia el equilibrio de poder. Porque cuando alguien te acusa de manipular pruebas, no basta con negar. Tienes que explicar el proceso. Tienes que justificar por qué ese documento es así y no de otra manera. Tienes que permitir que se vea el original, el contexto completo, la cadena de custodia de la información. Y el PP no hace eso. No abre los documentos. No ofrece transparencia total. No facilita el contraste independiente. Se limita a descalificar al acusador y a refugiarse en la indignación moral. Ese comportamiento no es casual. Es manual de crisis. Primero, negar sin entrar al detalle. Segundo, atacar al mensajero. Tercero, cerrar filas y saturar el espacio mediático. Cuarto, ganar tiempo. El tiempo es clave. Porque el PP sabe que la memoria política es frágil. Que los escándalos se superponen. Que la indignación se diluye si no se alimenta constantemente. Por eso confía en que, aunque hoy la acusación parezca grave, mañana será sustituida por otra polémica. Pero hay algo que hace este caso distinto. La acusación no es emocional. Es técnica. Habla de documentos, de pruebas, de manipulación verificable. Y ese tipo de acusación no muere fácilmente, porque se puede reactivar en cualquier momento con una simple comparación objetiva. Por eso la reacción es tan agresiva. Por eso el cierre de filas es tan inmediato. Por eso el PP habla de ataque a la democracia mientras evita explicar los hechos. El partido sabe que, si se instala la idea de que manipula pruebas para proteger a sus dirigentes, el daño va mucho más allá de Mazón. Afecta a toda su credibilidad institucional. A su capacidad de presentarse como alternativa de gobierno. A su discurso de orden y legalidad. Porque no hay nada más incompatible con el Estado de Derecho que un partido que altera pruebas cuando la realidad no le favorece. Este episodio también revela algo más profundo: el miedo del poder a perder el control de la narrativa. Durante décadas, el PP ha tenido una relación privilegiada con grandes medios,
con ciertos aparatos del Estado y con una cultura política que toleraba, cuando no justificaba, sus excesos. Pero ese ecosistema ya no es tan sólido como antes. Hoy hay más capacidad de contraste. Más archivos digitales. Más memoria documental. Más ojos mirando. Y eso hace que la manipulación sea más arriesgada que nunca. Lo que antes podía pasar desapercibido, ahora deja rastro. Y ese rastro es lo que convierte la acusación de Rufián en una amenaza real para el PP. No porque vaya a provocar consecuencias inmediatas, sino porque introduce una duda estructural. ¿Podemos confiar en los documentos que presenta el poder cuando está en apuros? Esa duda, una vez instalada, es devastadora. Porque sin confianza en las pruebas, no hay control democrático. Sin control democrático, no hay rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, el poder se vuelve opaco y autorreferencial. Este es el punto al que apunta esta acusación. No es un golpe de efecto. Es una advertencia. Llegados a este punto, conviene detenerse y entender qué es exactamente lo que está en juego, porque no es un simple escándalo más. No es una polémica que se pueda tapar con un par de editoriales favorables, ni una tormenta que se disuelva cambiando el tema de conversación. Lo que se ha puesto sobre la mesa con la acusación de Gabriel Rufián va al núcleo mismo del sistema democrático, la confianza en que las pruebas que maneja el poder no están manipuladas. Y cuando esa confianza se rompe, todo lo demás empieza a tambalearse. La política puede soportar casi cualquier cosa. Puede soportar cinismo, puede soportar propaganda, puede incluso soportar niveles altos de corrupción sin que el sistema colapse de inmediato. Lo que no puede soportar es que la ciudadanía llegue a la conclusión de que los documentos oficiales son parte del engaño. Porque en ese momento, ya no hay manera de fiscalizar, de contrastar, de exigir responsabilidades. Eso es lo que hace que este episodio sea cualitativamente distinto a otros. Durante años, el Partido Popular ha construido su discurso sobre una idea central. Ellos representan el orden, la ley, la seriedad institucional. Frente a una izquierda supuestamente caótica o irresponsable, el PP se presenta como el partido del sentido común, del respeto a las normas, de la estabilidad. Ese relato ha sido una de sus principales armas electorales. La acusación de manipular pruebas dinamita ese relato. Porque no hay nada más incompatible con la idea de orden que falsear documentos. No hay nada más contrario al Estado de Derecho que alterar pruebas para proteger al poder. No hay nada más corrosivo para la democracia que un partido que decide que la verdad es negociable. Por eso la reacción del PP no es serena ni técnica, sino visceral. Porque sabe que, si esta idea se instala, el daño no es puntual, es estructural. Aquí entra en juego la figura de Alberto Núñez Feijóo. Feijóo no es un dirigente cualquiera. Es el hombre que debía limpiar la imagen del PP, el que debía cerrar la etapa de corrupción, excesos y escándalos. El que debía ofrecer una alternativa respetable de gobierno. Este caso amenaza con convertirlo en lo contrario, en el símbolo de la continuidad del viejo PP, solo que con un tono más bajo y una estética más cuidada. Porque no se le acusa de mirar hacia otro lado. Se le acusa de participar activamente en el encubrimiento. De sostener una mentira no solo con palabras, sino con documentos. Y eso es devastador para su liderazgo. Feijóo necesita parecer creíble para aspirar a gobernar. Necesita que incluso quienes no le votan confíen en que, al menos, no falsea la realidad. Cuando esa confianza se pierde, el liderazgo entra en crisis, aunque no se note de inmediato en las encuestas. La política no se rompe de golpe. Se desgasta. Este episodio introduce un desgaste nuevo, más profundo y más peligroso para el PP, la sospecha permanente. A partir de ahora, cada documento que presente, cada prueba que exhiba, cada acusación que lance contra otros estará bajo sospecha. Y esa sospecha no se elimina con gritos ni con indignación. Se elimina con transparencia. Y el PP no la está ofreciendo. Aquí aparece una pregunta clave. ¿Por qué el PP arriesga tanto? La respuesta es sencilla y preocupante. Porque considera que el coste de decir la verdad es mayor que el coste de manipularla. Porque entiende que admitir el alcance real del escándalo de Mazón tendría consecuencias políticas inasumibles. Porque cree que todavía controla suficientes resortes como para sobrevivir al escándalo. Ese cálculo ha funcionado muchas veces en el pasado. Pero cada vez funciona peor. Vivimos en un contexto distinto. Hay más documentación accesible, más memoria digital, más capacidad de contraste ciudadano. Las versiones no se imponen tan fácilmente como antes. Y cuando alguien señala incoherencias concretas, comparables,
verificables, la estrategia del ruido empieza a mostrar sus límites. Este caso puede no tener consecuencias judiciales inmediatas. Puede diluirse en el corto plazo. Puede que el PP consiga, una vez más, aguantar el temporal. Pero incluso en ese escenario, algo ya ha cambiado. Ha cambiado la percepción de hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para protegerse. Y eso tiene efectos acumulativos. Cada nuevo escándalo se interpreta a la luz del anterior. Cada silencio se vuelve más sospechoso. Cada documento, más cuestionado. El PP ha cruzado una línea peligrosa porque ha normalizado una idea muy tóxica. Si la realidad no nos conviene, la corregimos. Y esa idea, una vez detectada, no se olvida fácilmente. Aquí es donde la izquierda tiene una responsabilidad enorme. Porque este tipo de acusaciones no se ganan solo con una intervención brillante. No basta con un momento viral. Si la izquierda quiere que este episodio marque un antes y un después, tiene que sostener el foco, volver una y otra vez al mismo punto, sin dispersarse. No se trata de gritar más fuerte. Se trata de insistir en lo esencial. ¿Por qué los documentos no cuadran? ¿Quién decidió presentarlos así? ¿Qué se está ocultando? La derecha siempre apuesta al cansancio. A que el tema se agote. A que surja otro escándalo que lo tape. Romper esa dinámica exige constancia, precisión y una narrativa clara. Esto no va de ideologías, va de democracia. Porque cuando un partido manipula pruebas para proteger a uno de los suyos, el problema no es que sea de derechas o de izquierdas. El problema es que se coloca por encima de la ley y de la verdad. Ese mensaje, bien trabajado, es muy difícil de neutralizar. Este episodio también deja una enseñanza clara. El poder no se siente amenazado por la crítica genérica, sino por la crítica documentada. Por la que señala incoherencias concretas, fechas, pruebas, comparaciones. Por la que obliga a explicar, no a opinar. Eso es lo que ha hecho Rufián aquí. Y por eso la reacción ha sido tan defensiva. No sabemos cómo acabará esta historia. Pero sí sabemos algo fundamental. El PP ya no puede fingir que nada ha pasado. La acusación está ahí. El silencio también. Y la duda se ha instalado. Y en política, la duda sostenida es más peligrosa que el escándalo puntual. Porque el escándalo se olvida. La duda, no. Este no es el final de nada. Pero puede ser el inicio del fin de una forma de hacer política basada en la manipulación. Y cuando esa forma de hacer política queda expuesta, el poder ya no vuelve a sentirse completamente seguro.